Genios, miren todos los mercados que tienen para operar en Zero Market. Tienen Forex, índices, CFDs de acciones, commodities, metales y cripto. Tienen una variedad muy importante de mercados, además del bono del 100%. Cuando se registran y depositan $200, van a tener un bono del 100% que lo pueden utilizar justamente para operar en estos mercados. También les recuerdo que es un broker totalmente autorizado y regulado, y que el registro es sumamente sencillo. Tan solo con DNI y comprobante de residencia van a poder empezar a operar. En la descripción de este video tienen toda la información, tienen el link para poder registrarse de forma gratuita, totalmente gratuita. Además lo pueden probar antes con el material gratuito que tienen para aprender sobre Forex, por ejemplo, también con la cuenta demo. Tienen muchas formas de aprender antes de empezar a operar, así que sin ningún compromiso se los dejo ahí en la descripción. Muchísimas gracias. ¿Sirve analizar las proyecciones y retrocesos de Fibonacci? Hola genios, muy bienvenidos a mi canal Mejores Inversiones. Mi nombre es Pablete y hoy voy a estar hablando sobre Fibonacci en este episodio número 7 del segmento Hablemos de Trading. Voy a estar comentando qué tan efectivo es Fibonacci, o por lo menos qué tanto lo fue conmigo utilizándolo, tanto las proyecciones como los retrocesos. Antes de comenzar quiero hacer una breve explicación de dónde sale todo esto, todas esas linitas que vemos cuando graficamos las proyecciones y los retrocesos. Bueno, hay que remontarse a la sucesión de Fibonacci. ¿Qué es esta sucesión? Es un número, una sucesión numérica, no estamos hablando de matemática, que parte de 0 y 1. Entonces, partiendo de esos dos números, el siguiente va a ser la suma de los dos anteriores. Entonces, tenemos 0 y 1, el próximo es 1 porque 0 más 1 es 1. El siguiente va a ser 2 porque 1 más 1 es 2. El siguiente es 3 porque 2 más 1 es 3. Y bueno, así sucesivamente se va haciendo la sucesión de Fibonacci. Y acá lo que tenemos que ver es la distancia que hay entre uno y otro. A medida que se va dando esta sucesión, tenemos que se dan unos ciertos parámetros. Por ejemplo, la relación que existe con un número y su consecutivo. ¿Qué porcentaje representa ese número consecutivo? Bueno, ese número va a ser o va a tender a ser 61,8%. ¿Y cuál va a ser la relación de ese número con relación al siguiente del siguiente? Bueno, va a ser 38,2%. Y estos dos números son muy importantes porque son las linitas que vamos a ver justamente cuando graficamos. También se hace a la inversa, ¿no? Cuando uno está comparando un número con relación al anterior, vamos a tener ciertos porcentajes en base a donde nos pongamos, ¿no? Si estamos mirando hacia atrás o hacia adelante, que vamos a ver las líneas de proyecciones o de retrocesos. Entonces eso es lo que vamos a ver. Básicamente, seguramente les voy a mostrar ahí algunos gráficos para los que quizás nunca vieron esto, pero bueno, para los que sí, algunos como yo, por ejemplo, cuando empecé dije, wow, esto es magia. Realmente puede llegar a servir mucho, porque ya que sea algo matemático, que sea algo que no vamos a dibujar, que no vamos a toquetear, que no es configurable, ¿no? Que si no, al 61.8 y punto, el 38.2 también. Entonces es como que es un indicador que se puede configurar. Entonces vemos lo que vemos, es así. Eso ya me daba tranquilidad en ese momento y por eso lo fui aplicando bastante. Pero ¿qué fue pasando a medida que yo lo iba aplicando? Digamos, realmente se cumplen esas zonas de, por ejemplo, objetivos en las proyecciones, objetivos alcistas. Se suele dar en las subas. El 1.61.8 es el número que siempre establecí como resistencia más firme. Y en general suele darse esto, que en una tendencia de corto plazo, sobre todo funciona en el corto plazo. En el largo ya se utiliza otros indicadores, otras señales, no me parece tan efectivo como en el cortísimo plazo. Mientras más corto sea el plazo, funciona mejor. Evidentemente, no sé por qué, pero o por lo menos en mi experiencia, siempre, es más, hasta hice algunos videos así en vivo, haciendo Fibonacci ahí a vivo, trazando en algunos gráficos de, creo que criptomonedas en su momento, no me acuerdo bien cuál era, así timbeando, ¿no? Porque acá tenemos de todo. Uno puede aprovecharse de todos los mercados siempre que uno sea consciente de la estrategia que está utilizando. Así que bueno, en su momento me puse a timbear criptomonedas
y de repente, bueno, encontré que podía darse este objetivo, ¿no? Esta traza, ¿no? De ir cumpliendo Fibonacci. Se iba cumpliendo así tal cual. Realmente fue fabuloso. Esa noche fue fabulosa. Pero bueno, vamos a volver acá. Y en cuanto a las proyecciones, insisto, el 1.618 suele ser una resistencia bastante firme. Sucede que no es que va a llegar exactamente a esa línea, sino que muchas veces lo que me sucede es que se queda antes en el camino. Y al principio yo lo tomaba como un objetivo ahí firme, la línea hasta ahí tiene que llegar, y me daba cuenta que a veces se caía antes, o incluso por ahí la pasaba un poquito. Pero bueno, la zona, digamos, la zona que establece esa línea, siempre la fui atendiendo y me pareció súper relevante a la hora de establecer, insisto, objetivos de cortísimo plazo. Cuando estaba haciendo cosas o alguna estrategia en el muy corto plazo, hablo de corto plazo, no sé, por ejemplo, un gráfico que estoy analizando en 15 minutos, en 5 minutos, 1 hora como mucho, a ese nivel. Y en los retrocesos, las dos líneas que me fueron dando bastantes señales positivas y confiables para establecer soportes son en principio la 38.2 y después la 61.8. Son sobre todo la 61.8. La 38.2 es como una primer señal de alerta que en general, como suelo hacer las estrategias, o por lo menos como lo solía hacer antes, ya últimamente no estoy haciendo nada de corto plazo, pero en el momento que lo hacía, como que el 38.2 me avisaba y como que me mantenía atento para ver si después efectivamente llegaba al 61.8. Generalmente nunca operaba en el 38.2, pero sí es que ahí como que empezaba a atender el activo ahí de forma más presencial, ¿no? Como que bueno, a ver qué pasa. Yo me relamía, era como, bueno, llegó el momento de prestarle atención para ver si efectivamente ese precio llega al 61.8 y ahí sí tomar cartas en el asunto. Pero, y sí, bueno, si rebotaba, porque varias veces pasó que el 38.2 sí fue soporte, por eso les digo que ha sido bastante confiable en ese momento. Pasa que yo esperaba que no, digamos. En general, cuando yo opero o operaba de esa manera de corto plazo, siempre trato de ir lo más seguro posible, con mucho margen. Entonces no me quedaba tranquilo por ahí. Sí, solamente la corrección era el 38 de Fibonacci, como que yo quería ver más destrucción para poder entrar. Bueno, esa es la explicación, y por eso les digo que en mi caso esas dos como zonas, ¿no? Como zonas de soporte. Lo mismo acá corre para las proyecciones, ¿no? En este caso no estamos hablando que sí o sí tiene que llegar a la liñita y rebotar, porque también hay otra cuestión, ¿no? Desde dónde hasta dónde trazamos Fibonacci. A ver, es muy difícil que cada uno trace donde quiera, porque siempre se trazan desde el inicio de una tendencia hasta la finalización. Pero bueno, o hasta 2 puntas, ¿no? 2 puntas son 2 puntas, ¿no? Que vas a trazarlo a mitad de camino. Por ahí, por eso les digo que no se guíen exactamente por la línea, porque por ahí justo, no sé, se te corrió el precio, entonces en lugar de hacerlo en el mínimo, lo hiciste en la vela anterior o en la vela posterior, o no te quedó ahí bien ajustado. Entonces, bueno, no tomes exactamente la línea, por lo menos yo aprendí a eso, a no tomar exactamente la línea para tomar como referencia, sino como la zona, ¿no? Si estoy hablando de una proyección, bueno, vamos a ver qué pasa en el 1.61.8 de Fibonacci, a ver si se aproxima a la zona, y en todo caso si lo hace, vemos qué hacemos. Pero lo uso como zona, como establecer ahí parámetros y zonas donde si llega el precio, bueno, tendré que ver cuál es mi estrategia cuando eso suceda. Así que como conclusión, en base a mi experiencia, les tengo que decir que me ha servido mucho para el corto plazo. En el corto plazo sí me resultó como un buen complemento a todos los indicadores y señales que yo tenía. Bueno, sumándole Fibonacci, he realizado operaciones mucho más exitosas. Ya cuando hablamos del mediano y largo plazo, acá ya no lo utilizo, porque no me suele dar esa misma efectividad que me da en el corto plazo, por lo menos en lo que fue mi experiencia. Y me gustaría leerlos a ustedes cuando utilizan Fibonacci, si es que lo utilizan siempre, corto, mediano, largo plazo, cualquiera sea la estrategia, si les da resultados, si no tanto, o cuáles son las zonas que ustedes
suelen detectar, donde el activo suele retroceder en una línea de proyección o funcionar como soporte en un retroceso. Bueno, me encantaría leerlos ustedes, saber por qué esto es así. Esto es el mercado y acá no hay un libro, un manual que te diga así tienen que ser las cosas, porque si no, bueno, si existiera ese manual todos ganarían plata. Aunque en realidad si existiera ese manual y alguien lo tendría, yo creo que no se lo daría a nadie. Y yo no tendré el manual, pero al menos les puedo contar cuándo me fue bien, cuándo me fue mal, mis experiencias, no sé. Espero que les sirva. De ser así, me encantaría recibir su apoyo, los me gusta, las suscripciones. Acá abajo tienen ahí el botoncito para suscribirse y la campanita, porque el próximo que se viene una locura. Les voy a estar hablando de si realmente se gana plata haciendo trading, si alguien puede vivir de esto, o si los que ven acá dando vueltas en YouTube o en diferentes redes sociales o no sé, donde sea, ustedes dicen: ¿realmente es posible que esta gente viva del mercado, viva del trading? Bueno, todo eso, no saben lo que es ese video. No se lo pierdan, es el próximo. Pero este llegó a su fin, así que muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos.